Buenos días, un gusto estar con ustedes. Agradezco la oportunidad que me da el Instituto de compartir algunos conocimientos que he podido ir construyendo sobre evaluación. Evaluación es un tema que nos ha preocupado desde siempre, pero especialmente ahora, al estar en la época de la pandemia y al tener que trabajar en distintos escenarios, ya sea híbridos, mixtos, presenciales, semipresenciales. Bueno, la preocupación por la evaluación entonces data de mucho tiempo atrás, pero nosotros tenemos la responsabilidad de seguir construyendo conocimiento al respecto con el objetivo de ayudar a las prácticas docentes y también a nuestros estudiantes para que avancen en el conocimiento. Lo que sí tenemos que tener en claro es que la evaluación es necesaria tanto para el estudiante como para el docente y la institución. Entonces, retomo el Instituto de Formación Docente, el agradecimiento. Yo dicto clases de didáctica 1, en segundo año A, y esta oportunidad me sirve también para poder llegar a las estudiantes magisteriales, que son nuestra gran preocupación, desde nuestro rol de escritora, ¿verdad?, y de directora de la práctica. Antiguamente, y creo que hasta no hace tanto, y quizá ahora también, se trabajaba en base a la evaluación tradicional, la llamada evaluación tradicional, la que se marcaba en la cultura del examen, ¿sí? La evaluación tradicional siempre tuvo mala prensa, porque creo que todos nosotros recordamos cuando nos llegaba la hora del escrito o el escrito sorpresa, y la intención de los profesores o los maestros era medir numéricamente nuestro desempeño, clasificar a los estudiantes, también siempre buscar lo que no se sabía, lo que no se tenía construido, y los docentes no acompañaban los procesos. El interés era acreditar o calificar, y las propuestas homogeneizantes. Entonces, de esa cultura del examen, nosotros lo dejamos en la evaluación tradicional. La misma generaba sentimientos como angustia, inseguridad, ansiedad, soledad. Creo que cualquiera de nosotros ha pasado por esos momentos. Y también el sentimiento de que no puedo, no sé cómo hacerlo, y el sentimiento ese de soledad que yo les hablaba anteriormente. Estaba el estudiante y la prueba, no había un proceso. Entonces muchas veces el aprendizaje se estancaba, quedaba detenido, la persona perdía la motivación por seguir, el estudiante, ¿verdad? Y también mucho temor a la exposición. Y ese temor a la exposición no solamente de parte de los estudiantes, sino también de los profesores y maestros. Por eso esa cultura del examen ahora tendría que dar lugar a otro tipo de evaluación. Acá hay una imagen donde se visualiza claramente lo que estábamos diciendo recién, ¿sí? Hacemos de cuenta que ese grupo de animales está representando al grupo clase, ¿verdad? En la clase tenemos diversidad de alumnado. Y acá Miguel Ángel Santos Guerra quiso representar con una imagen un ejemplo de evaluación tradicional, la misma propuesta para todos. Entonces, ustedes se fijan, ahí hay animales que no van a poder cumplir con la consigna, ¿sí? Entonces, dice el profesor, para que la evaluación sea justa, todos realizarán la misma prueba, van a subir a ese árbol. Entonces, esto nos retrotrae a esa famosa evaluación tradicional. Bien, las propuestas eran homogeneizantes, y sabemos bien que nunca los grupos eran homogéneos, siempre fueron heterogéneos. De un tiempo a esta parte estamos trabajando al respecto para poder mejorar nuestras intervenciones en el tema de la evaluación formativa. La evaluación formativa, entonces, nos interpela sobre la misma propuesta para todos los estudiantes o propuestas diversificadas que atiendan a la diversidad. Sabemos que no hay dos estudiantes iguales, que hay diversas formas de ser inteligentes. Entonces, si bien se ha observado un cierto intento de innovación en las prácticas docentes, en las prácticas de enseñanza, llegado el momento de la evaluación, muchas veces continuamos con la tradicional. Entonces,
¿Qué pasa con ello? Quizá el docente no quiere exponerse o no quiere salir de su zona de confort. Entonces va a lo seguro, va a lo conocido. No quiere sentir esa sensación de riesgo. Entonces hay como un desfasaje entre las formas de enseñar que son innovadoras, que son buenas, que contemplan la diversidad. Entonces ese desfasaje con respecto a la forma de evaluar. Eso es lo que nos tiene que generar preocupación. Por suerte, cada vez se está debatiendo más con respecto a la necesidad de trabajar en el marco de la evaluación formativa. ¿Cuál es el aspecto central de la formación, de la evaluación formativa? Que el centro es el alumno y su proceso de enseñanza, ¿verdad? Que se parte desde lo que sabe el alumno, desde los conocimientos que ya tiene construidos. Y la evaluación formativa visibiliza los logros de los estudiantes, ¿sí? Visibilizar los logros y da oportunidad para seguir trabajando, seguir acompañando esa trayectoria con nuevos aportes para que el estudiante pueda mejorar. Entonces, la evaluación formativa da oportunidad, genera diálogo entre el docente y el estudiante, y ese diálogo está basado en un vínculo de confianza, ¿sí? ¿Por qué un vínculo de confianza? Porque ese mayor acompañamiento que hace el docente le genera esa confianza al alumno, sabe que puede contar con su maestro, con su profesor. Y los dos participan en la construcción de nuevos conocimientos. Entonces, el estudiante se hace consciente de qué es lo que aprende y cómo lo aprende. Entonces eso genera una creciente autonomía. ¿Tá? La evaluación formativa se caracteriza por informar el aprendizaje, no solamente medirlo o resumirlo, y se enfoca en el aprendizaje a medida que éste ocurre. Por eso es que se habla de los procesos de aprendizaje. El objetivo es hacer que el aprendizaje avance desde donde se encuentra actualmente. Y esa evaluación formativa no es solo para los estudiantes, sino para los docentes. ¿Sí? El docente también se interpela, analiza sus prácticas y toma nuevas decisiones de acuerdo a cómo va ese proceso y ese acompañamiento al estudiante. Y aparece una pregunta importante: ¿cómo saben los maestros, los profesores y los estudiantes que están alcanzando los propósitos de enseñar y de aprender? ¿Verdad? ¿Cómo sabe el estudiante si aprendió o no, en qué medida lo hizo y cómo tiene que hacer para avanzar? Entonces, sabemos que si bien nosotros en las instituciones de enseñanza, por lo general evaluamos los aspectos cognitivos del estudiante, sabemos que hay otros que también lo condicionan, que son los aspectos emocionales, sociales, socioemocionales, de su vida en comunidad, por ejemplo, y más especialmente ahora en la etapa de pandemia. Entonces, hay que evaluar, capaz que todo esto, contenidos, capacidades, procesos, pero más que nada procesos, para poder ayudarlo en el avance conceptual. Y también se evalúan los estudiantes en la institución y especialmente las prácticas de enseñanza. ¿No? Sabemos que la evaluación siempre tiene que estar presente en la planificación, en todo el proceso de planificación, no dejarla para el final. Por eso se hacen los llamados cortes evaluativos, ¿verdad? Bueno. Instrumentos. Instrumentos de evaluación son aquellos medios que utiliza el docente para obtener evidencia o información acerca del proceso de aprendizaje que está haciendo sus alumnos. Hay instrumentos de evaluación que son para enseñar y hay instrumentos de evaluación que son para aprender. Los que son para enseñar hablan, por ejemplo, de la observación externa, de cuestionarios, reflexiones personales, fichas de indagación, es muy común, sobre todo cuando estamos haciendo la evaluación diagnóstica en el grupo, que citemos a las familias y hagamos entrevistas, completemos fichas, bueno, esa es otra forma de evaluar, pero para la enseñanza. Y después tenemos los instrumentos de evaluación para el aprendizaje, ¿verdad? Que ahí ya se hace ya una observación directa y sistemática. Listas de control, listas de cotejo, cuadernos de los alumnos, producciones de los alumnos, diarios de clase, pruebas orales, escritas, resúmenes, portafolios,
toda una serie de instrumentos que son como herramientas que nos ayudan a los docentes a tener evidencias del trabajo que está realizando el estudiante y de en qué etapa está en la construcción de sus conocimientos. Bueno, ahora vamos a pasar a ver un videito donde Rebeca Anijovic nos explica por qué necesitamos criterios de evaluación. Hola, queremos invitarlas e invitarlos a pensar en el valor de transparentar los criterios de evaluación de los aprendizajes de nuestros alumnos. En principio, definir un criterio implica pensar qué es importante mirar en la producción o en el desempeño de nuestros estudiantes. Por eso queremos focalizar en algunos aspectos. Uno de ellos es que los criterios de evaluación tienen que ser públicos, transparentes y compartidos para poder contribuir a la mejora de los aprendizajes de nuestros alumnos y alumnas. Algo central es que estos criterios no solamente deben compartirse con los estudiantes, sino que también deben ser elaborados con ellos. ¿Por qué? Porque de este modo se tiene claro hacia dónde tienen que ir y esto colabora en sus aprendizajes. Si los alumnos conocen los criterios, pueden planificar sus recorridos de aprendizaje de manera explícita y de este modo estamos contribuyendo a la formación en habilidades metacognitivas. La conformación de criterios también favorece para que desde las propuestas de enseñanza uno pueda plantear estrategias de autoevaluación y de evaluación entre pares. Por último, explicitar los criterios de evaluación para los alumnos ayudan a que el docente no solo certifique el final del recorrido, sino que pueda colaborar en el transcurso de la situación de aprendizaje. Por ejemplo, si queremos que los chicos de los primeros grados trabajen y aprendan sobre cuentos, un ejercicio, una propuesta que podemos hacer es traer cuentos de distinto tipo y proponerles que los clasifiquen de algún modo en lo que ellos identifican como buenos cuentos o malos cuentos, y a partir de esa clasificación inicial que ellos hacen, empezar a identificar criterios. Por ejemplo, pensar, el cuento tiene un título, tiene un inicio, tiene un desarrollo, tiene un final, un desenlace, tiene personajes. Estas conversaciones irían contribuyendo a la definición de criterios que después permitirían evaluar el aprendizaje que los alumnos hicieron acerca de los cuentos. Entonces, volvemos a la pregunta del inicio. ¿Por qué es necesario tener explícitos los criterios de evaluación? En principio, porque eso nos permite acompañar todo el recorrido de aprendizajes de los alumnos, en el marco de un paradigma de la evaluación formativa. Además, porque se constituyen en un mapa u hoja de ruta que nos ayuda a anticipar hasta dónde queremos llegar. Por supuesto, los criterios deben ser específicos de cada situación de aula. Bueno, retornamos. Importante lo que dijo Rebeca Anijovic. Lo más importante de todo es tratar de construir con los estudiantes los criterios de evaluación. Así ellos van a saber qué es lo que se les va a pedir y cómo van a ser evaluados. Entonces, ese debería ser el horizonte, ¿sí? Construir los criterios de evaluación con ellos, generar
motivación para la participación, para seguir mejorando, porque quieran seguir mejorando, y evitar aquello de que la evaluación era un secreto, algo que no se sabía cuándo el profesor cuándo nos iba a evaluar, el escrito sorpresa, eso que nos hacía sentir tan mal. No, el alumno tiene derecho a saber cuándo se le va a evaluar y por qué y cómo, ¿sí? Entonces, eso es uno de los aspectos clave, digamos, de la evaluación formativa, esta que estamos trabajando hoy, a la que apostamos en estos nuevos paradigmas de la enseñanza y del aprendizaje. Por ejemplo, después de realizar un trabajo, esos criterios pueden ser destacado, entiende, aprende, inicia el proceso. Evitamos en los criterios ser subjetivos y poner calificaciones como excelente, muy bueno, bueno, regular. Últimamente esos criterios como que están siendo dejados de lado por otros. Hay maestras que ponen caritas también, o se usa otro tipo de recurso para que el estudiante sea consciente de cómo va en su proceso de aprendizaje. Una cosa importante, un aspecto importante es la devolución que se le hace al estudiante, sea niño, joven o adulto. Todos tenemos derecho a una devolución, el llamado feedback, que se enmarca en el concepto de retroalimentación. Entonces el feedback puede ser positivo, puede ser negativo también. No siempre una devolución va a ser bien recibida por el estudiante, sea de la edad que sea. ¿Por qué digo esto? Porque a veces va mucho en la forma como hacemos la devolución, ¿sí? Cómo nos vinculamos, qué lenguaje usamos, si mostramos respeto hacia el estudiante o no, en qué contexto realizamos la devolución. Por eso es importantísimo en esta evaluación formativa dedicarle tiempo al feedback, ya sea para todo el grupo o puede ser individual también o con la familia. Esto se ha dado mucho ahora en estos tiempos de virtualidad, que el docente tiene que hacer devoluciones, y bueno, y eso realmente ayuda a que el alumno sea consciente de dónde está posicionado, ¿verdad? Siempre el feedback tiene que dejar el mensaje de que hay que seguir trabajando y de que hay que seguir mejorando, pero siempre partiendo del reconocimiento de qué es lo que sí ha hecho bien y está haciendo bien el estudiante, ¿sí? Entonces, valorar todo su trabajo, valorar el esfuerzo que está haciendo, los logros que está obteniendo, y después brindarle pistas para que pueda seguir avanzando en ese proceso. ¿Ah? Por ejemplo, acá traje un texto, acá siempre me ayudan los compañeros de trabajo en todo, y cada uno tiene su estilo de enseñanza. En este texto es del año pasado, de cuando comenzó la suspensión de clases, que era algo inédito, algo nuevo, y los maestros tuvieron que buscar múltiples estrategias para poder generar una comunicación de calidad con la familia y con los niños, con los alumnos. Entonces, me gustó, siempre los compañeros me comparten su trabajo, y recorté algo que un maestro había escrito, o a veces por audio también se comunican, para hacer las devoluciones y hacerles conocer a los padres y a los niños qué es lo que tendrían que hacer para seguir ese proceso y que sea bien construido el proceso. Entonces el maestro dice: ahora la actividad de hoy será la primera. Primero dice: buen día, ¿cómo están? Espero que estén todos bien, continuamos la comunicación. Eso es importantísimo, el modo, el cómo, ¿verdad? Cómo nos comunicamos con los demás. Y en este caso, fíjense la importancia que tiene la comunicación cuando pretendemos como docentes que nuestros alumnos mejoren y avancen en sus conocimientos. Entonces dice, después del saludo, dice: me tomé unos días para evaluar la marcha del proceso que están realizando y hacer replanteos, ¿verdad? Para que sean útiles para todos y sostenibles en el tiempo. Considero que vamos bien, que la mayor parte han sido aciertos, pero que necesitamos algunos pequeños cambios. Las rutinas siguen como siempre, pero para poder sacar el máximo provecho es muy importante que todos envíen fotos y videos como les pedí ayer. Muchos lo hicieron, pero no todos. Todos y cada uno de ustedes tiene singularidades que son absolutamente fundamental atender. Entonces, el maestro también atiende acá la parte afectiva de sus estudiantes y de la familia por la situación que estamos viviendo con la no presencialidad, y les escribe o les graba en el audio:
Sé que es muy difícil sostener la motivación, tanto de ustedes como la de sus hijos. Es por eso que, por un lado, vamos a empezar con actividades diferentes, y por otro, les propongo que me avisen por privado si quieren que les mande un audio, como lo hice antes con algunos de los estudiantes. Después otro día dice, ahora la actividad de hoy será la primera de una serie de trabajos que nos llevará a crear un audiocuento ilustrado, colectivo, que quedará pronto la semana que viene. Siempre el docente aportando, explicando, sumando estrategias, no solamente para que el niño pueda seguir trabajando, pueda elaborar o responder a la consigna, sino también en este escenario híbrido, la familia ha acompañado muchísimo. Entonces el maestro tiene que desdoblarse, tiene que enseñarle a sus estudiantes y también a las familias, al referente que tiene el niño y que lo acompaña. Entonces, cada uno creará personajes, acá está la consigna. Entre todos los haremos interactuar por medio de una narrativa. Los haremos hablar en la voz de los niños y de las niñas. Y él se va a encargar de editar todo. Acá está la propuesta, ¿verdad? Y ahora le dice, vamos por partes. Lo de hoy, que tiene hasta el domingo para poder hacerlo, se trata de crear un personajes con sombras chinas. Requiere imaginación, ayuda, búsqueda, práctica. Cuando la tengan, envían la foto, esta vez sí al grupo para ir compartiendo. A continuación van algunos ejemplos en imágenes, bueno, que pasen lindo, que se diviertan y que salgan lindas las sombras chinas. Digo, me gustó leer esto porque es un ejemplo, estoy segura que todos ustedes maestros lo hicieron, de no solamente pensar en los aspectos disciplinares, en los contenidos del programa, que claro que son fundamentales, sino más pensar en esta situación, este contexto de virtualidad, cómo hacemos para llegar al niño y a la familia, y cómo hacemos para evaluar. Eso es lo que nos quita el sueño. ¿Cómo evaluamos desde la virtualidad? Entonces, hay múltiples estrategias, los dispositivos, la tecnología es un gran aliado que tenemos y que tenemos que tratar de aprender a utilizarla mejor cada día. Bueno, entonces, también hemos trabajado con otros grupos, por ejemplo, un sexto año que hizo la evaluación diagnóstica en el campo disciplinar de escritura, y también la maestra tuvo que elaborar criterios, tuvo que pensar la consigna, hacer actividades, varias actividades antes de entregar la consigna a los alumnos. Entonces hay también un proceso ahí. Ya voy a mostrar el trabajo de la maestra de sexto, y completar que la devolución al estudiante es una estrategia docente y un derecho del estudiante, y que cobra especial relevancia en la etapa de no presencialidad. ¿Sí? Acá está lo que yo les decía recién, una muestra de una evaluación formativa, es una muestra. Esto no quiere decir que esto es lo que haya que hacer, ¿no? Solamente me compartió la compañera su trabajo, que yo lo valoro y agradezco muchísimo, y sé que ustedes deben realizar trabajos muy destacados también. Pero está bueno compartir porque uno aprende del compañero. Uno aprende del compañero o de la compañera, y entre todos conformamos la llamada comunidad de aprendizaje entre los docentes. ¿Quién hoy en día trabaja solo? Creo que nadie, todos precisamos del compañero. Y yo todos los días aprendo de mis colegas acá en la escuela. Bueno, el sexto año era la producción de texto explicativo, la consigna, produce un texto donde expliques a los niños de quinto año cómo es el yaguareté que presenta nuestro cuaderno de leer y escribir de sexto año, para que lo conozcan. Lo que pasa, la docente no presentó enseguida la consigna. Realizó varias acciones en el marco de la evaluación formativa, que es lo que estamos tratando hoy, ¿verdad? El tema central. Entonces hizo actividades previas a la consigna, hizo adecuación de la consigna, que la consigna fuera pertinente, que tuviera las restricciones necesarias. Hubo acuerdo entre docentes y alumnos desde la oralidad. Esos acuerdos incluyen criterios de evaluación. O sea, los alumnos de esta maestra sabían qué les iba a pedir la maestra que hiciera, ¿verdad? Y qué iban a tener en cuenta después para evaluar. También después la docente analizó cada una de las producciones de escritura de sus estudiantes, las analizó a nivel pragmático, textual y morfosintáctico, hizo una valoración de los textos y llegó a la conclusión de qué alumnos tenían conocimientos construidos, cuáles conocimientos en proceso y cuáles
conocimientos a construir. Entonces detectó niveles de conceptualización, realizó la devolución a los alumnos y en consecuencia, ¿para qué le sirve esto a la docente? Le sirve para elaborar su secuencia didáctica de producción de texto, en este caso, el género discursivo explicativo manual de estudio. En adjunto después voy a compartir la planificación de la maestra, pero esa es la importancia, sobre todo para los que son practicantes, estudiantes magisteriales. La planificación es fundamental, porque la planificación es prever, es pensar, es relacionar, es establecer redes conceptuales. Entonces, la planificación está muy vinculada con la evaluación. Entonces, vamos avanzando en el concepto o en la idea que nos vamos formando de la evaluación formativa. La evaluación puede ser de diagnóstico, la evaluación puede ser de diagnóstico, puede ser de proceso, puede ser sumativa. Eso sería tema para otra instancia. Bueno, acá aparece la vedette, digamos, de la evaluación formativa, que es la retroalimentación, que tiene mucho que ver con el feedback que hablábamos hoy, ¿verdad? Y Anijovic, Rebeca, nos deja pensando cuando dice, no siempre necesitamos decir cómo hacer las cosas durante la retroalimentación, ¿verdad? Muchas veces una buena retroalimentación es una buena pregunta. O sea, movilizar al estudiante con una pregunta que sea investigable, con una pregunta que sea problematizadora, que a él le mueva todas las estructuras que ha construido hasta el momento y se dé cuenta que lo que tiene, el conocimiento que tiene hasta el momento, no le alcanza para cumplir con esa nueva consigna. Por eso una buena pregunta hecha a tiempo también es parte de una buena retroalimentación y ayuda a que los alumnos aprendan. Entonces tenemos acá el llamado ciclo de la retroalimentación. Nos tenemos que preguntar los docentes, ¿hacia dónde voy? ¿Hacia dónde vamos? ¿Verdad? ¿Dónde estoy ahora? ¿Dónde estamos? ¿Y hacia dónde sigo avanzando? Según la meta que me propuse de enseñanza, ¿hacia dónde y cómo lo hago? Entonces hay que como cerrar la brecha para volver a comenzar, ¿verdad? Porque también está ese ciclo que llamamos que se enseña, se evalúa y se enseña, y comienza el ciclo, ¿sí? Estas son todas reflexiones que tenemos que hacernos desde nuestro lugar de enseñantes, si realmente queremos ser profesionales de la educación y pensar en una retroalimentación que genere ganancias para el alumno y también para el docente. Bueno, vamos ahora a ir a observar un video que es muy significativo, que habla de un tipo de retroalimentación que se puede hacer con los compañeros del grupo, ¿sí? El video se llama La mariposa de Austin, y es muy sencillo lo que vamos a ver, pero nos va a dejar pensando y reflexionando acerca del valor que cobran también los compañeros de clase, la coevaluación que llamamos, ¿verdad? ¿Sí? Porque no solamente enseña el maestro, sí, el maestro, la maestra enseña, el profesor también nos enseñan nuestros estudiantes, y se enseñan entre ellos. Entonces este ejemplo de la mariposa de Austin nos va a dejar pensando en ese sentido. Esta es la historia llamada La mariposa de Austin, y es la historia real de un chico de primero que estaba en clase en una ciudad del estado de Ohio, Estados Unidos. En su clase estaban estudiando la vida de las mariposas y tuvo que hacer un proyecto sobre ello. Entonces su trabajo era dibujar una mariposa y él eligió esta. Tenía que usar esta fotografía como modelo, ¿vale? Hacer un dibujo lo más exacto posible. Esta se llama mariposa tigre. ¿Sabéis por qué se llama tigre? Bueno, entonces Austin tenía que dibujar esta mariposa, ¿de acuerdo? Y recordad que era un niño de primero, como vosotros. Entonces tenía que observar cuidadosamente el dibujo para poder dibujarla, pero en lugar de dibujar lo que veía, dibujaba lo que él recordaba que era una mariposa. Y dibujó esto. No está mal. Y es una mariposa.
Pero, ¿vosotros creéis que es la mariposa que hay en la fotografía? ¿Creéis que es igual que la mariposa? No le dijeron que era un buen trabajo, sino que era un buen comienzo. Entonces los compañeros le hicieron algunas críticas positivas, críticas constructivas, para hacerlo un poco más parecido a cómo era, ¿vale? Por ejemplo, cosas que le podrían haber dicho o que le dijeron sus compañeros respecto a cómo tenían que ser el dibujo. Le aconsejaron que el patrón de las alas tenían que hacerlo, luego que las alas tenían que ser más puntiagudas, ¿eh? ¿Qué más podrían haberle dicho? ¿Qué he dicho? Pues que el ángulo no era exactamente el mismo del final de las ángulas, de las alas, perdón. Y si os fijáis, también le dijeron que sean un poco más largas, ¿vale? Y un poco más puntiagudas, un poco más largas. Entonces son buenos comentarios porque son específicos. Dicen, quiero que lo hagas de esta manera, no solo está bien o está mal. Otro le dijo, parece más un triángulo, ¿verdad? Entonces, este tipo de consejos, que son críticas constructivas, son las que Austin tenía que aplicar para intentar su nuevo dibujo, y lo hizo. Entonces su segundo dibujo fue este. ¿Creéis que está un poco mejor? Está un poco mejor, desde luego. Si nos fijamos, ya las alas es más parecido a un triángulo, ya las formas redondas que tenían el primer dibujo ya han desaparecido, ahora ya son un poco más puntiagudas, ¿vale? Pero aún no es exactamente como la fotografía. ¿Qué le podrían haber dicho? Le dijeron, bueno, no pongas las alas de abajo, hay que cerrarlas más, en las formas, aunque está mucho mejor, ya deberían tener, para ser un poco más exactas, deberían tener una parte ovalada arriba. Y entonces dijo, vale, voy a utilizar vuestros consejos y voy a hacer el tercer dibujo. ¿Vale? Hizo un tercer borrador. ¿Qué vemos en este tercer borrador? ¿Vale? Sus compañeros le dijeron que un lado era más grueso que el otro. No eran iguales los dos lados. Las mariposas tienen los dos lados iguales. Tampoco había dibujado lo que es las rayas, los puntitos y todo lo que lleva la mariposa dentro. Así que con estos nuevos consejos él dijo, volveré a intentarlo. Total, que hizo un nuevo dibujo. Como podéis ver, en este dibujo todo ha mejorado un poco más. Vemos que ya las alas no son tan puntiagudas como deberían ser, el final es un poco más redondo, es mucho más simétrica, ¿eh? Las dos partes son el lado de la derecha y el de la izquierda, las alas de la derecha y la izquierda son más iguales, son iguales. Y aún así necesitaba un poco más de mejora. Por lo tanto, volvió a hacer el dibujo y aquí veis, ya incluso ha marcado el patrón. Sus compañeros le dijeron, ya puedes hacer en color, y finalmente puso el color y sacó este último dibujo, que yo creo que a vosotros os parece que ha mejorado. ¿Y por qué creéis que ha mejorado? Desde el primer dibujo hasta el sexto dibujo, porque hizo 6 dibujos, hubo una mejora importante. Cada vez el dibujo había mejorado. Cada vez era un poquito mejor, ¿es verdad? Y entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Pues podemos aprender, por ejemplo, que con ayuda de la crítica siempre positiva, no insultando, no burlándose de los compañeros, podía mejorar. Y eso es lo que hizo. Y nosotros podemos hacerlo cuando hagamos nuestros trabajos, no solo dibujos, sino todos nuestros trabajos, probando y practicando, conseguiremos mejorar. Sigo. Bueno, como podrán haber visto, en esa sencilla situación de enseñanza y aprendizaje, nos damos cuenta que los procesos no son fáciles y que muchas veces son largos procesos.
que en un año lectivo común y corriente, a veces los alumnos todavía no terminan de construir los conceptos. Incluso nosotros que somos adultos a veces nos cuesta también. Entonces nos deja pensando en lo importante que es la retroalimentación de parte del docente, de los compañeros del grupo también. Ya estamos casi finalizando con el tema apasionante que es la evaluación. Hemos pasado por instrumentos de evaluación, por qué necesitamos los criterios, que la evaluación, la devolución al estudiante es una importante estrategia, que es un derecho del niño, de la niña. Mostramos ejemplos, muestras, mejor dicho, ejemplos no me gusta decir, y que la importancia de la pregunta, ¿verdad? Y el ciclo de la evaluación. ¿Sí? Bueno, quiero rescatar también la importancia de las pruebas formativas SEA y las adaptativas, en este marco de la evaluación formativa. La SEA, porque ¿qué pasa? El objetivo de este tipo de pruebas es retroalimentar el trabajo de los docentes y promueven la reflexión colectiva de los planteles profesionales de los centros educativos. Entonces, la SEA y las adaptativas van en línea con la evaluación formativa, y sería bueno que las reivindicáramos, que tuviéramos en cuenta toda la ayuda que nos brindan, sobre todo para analizar e interpelar nuestras prácticas de enseñanza. Para reflexionar les dejo esta frase: dime cómo evalúas y te diré cómo enseñas. ¿Sí? Eso nos tendría que preocupar, razonar por qué, si estoy enseñando de una forma, evalúo de una forma que no es coherente con mi manera de enseñar. ¿Sí? Entonces, esta reflexión nos viene bien a todos. Bueno, acá está la bibliografía. Conseguí Anijovic, Bollino, una revista que ahora voy a hacer una pequeña alusión a esa revista, una revista educativa de buena circulación en Uruguay, que se refiere a la evaluación, y Leimonier. Se habla también de una evaluación auténtica. La evaluación auténtica es aquella que muestra un desempeño significativo de los estudiantes en distintas situaciones. ¿Sí? Entonces, no se encarga de calificar o de clasificar alumnos. Empieza, por ejemplo, en un vínculo entre los aspectos conceptuales y los procedimentales, entre la enseñanza y la evaluación, en distintos contextos de aplicación. Por ejemplo, si vemos que hay problemas con la basura, bueno, no vamos a empezar a enseñar con una definición de lo que es el cuidado ambiental, ¿verdad? O la contaminación ambiental. Vamos a tratar de que nuestros alumnos empiecen por clasificar elementos que son orgánicos y que no son orgánicos, y cómo lo podrían hacer en la escuela, que quizás hasta podría surgir un proyecto importante también. ¿Ah? Entonces, no empezamos por definiciones si estamos hablando de una evaluación auténtica. Empezamos por conquistar a los niños, hacerle alguna propuesta, o que ellos mismos nos hagan propuestas, teniendo en cuenta sus intereses, y de ahí sí empezar el trabajo. Bueno, hay que tomar posición profesional sobre qué lugar vamos a tomar los docentes en cuanto a la evaluación, y más en este escenario complejo. ¿Qué vamos a evaluar? ¿Vamos a evaluar contenidos? ¿Vamos a evaluar conceptos? ¿Vamos a hacer rúbricas? ¿Vamos a hacer las SEA? Entonces, en esta vorágine que hay en estos contextos, tenemos que tomar postura, ¿verdad? Lo que sí tenemos que estar seguros es que hay que evaluar, que la evaluación es necesaria. ¿Y evaluamos los aprendizajes? No, evaluamos para aprender, para los aprendizajes. Hay una cierta terminología también que nos puede llevar a confusiones, ¿verdad? En la evaluación formativa el alumno no se queda solo con su trabajo, sino que retoma la tarea con claves o pistas que le da su maestro o su profesor. Entonces, fíjense ustedes la importancia de la huella que deja el maestro en esa devolución que es tan significativa, que sirve para retroalimentar y que le da ánimo al estudiante para seguir, ¿sí? Porque la retroalimentación tiene una gran carga afectiva. Entonces, nosotros somos primero que nada seres humanos. Entonces, hoy cuando hablábamos del feedback, y que decíamos que puede ser positivo o negativo, depende mucho de la actitud que tomamos nosotros como profesionales de la educación.
el maestro aprende a conocer más a su estudiante, la familia también aprende a conocer más a su hijo, cómo aprende mejor y qué es lo que necesita para seguir avanzando. Y el alumno se siente motivado para seguir participando, para seguir construyendo activamente su propio proceso de aprendizaje. Y acá voy a tomar un texto que aportó nuestra querida María Rosa Figueredo en una revista de circulación acá en la ciudad y en todo el país, cuando ella apostaba a la idea, y creo que todos tenemos que ir en esa línea, enseñar a todos, pero también evaluar a todos, ¿verdad? Entonces, en una escuela inclusiva, la evaluación se constituye en un elemento central y crucial para no convertir las diferencias naturales entre los seres humanos en desigualdades. Eso decía María Rosa en esa revista. Evaluar la diversidad, no proponer la misma consigna para todos, sino que diversificarla, porque los grupos no son homogéneos, cada vez son más heterogéneos. Entonces sería ir contra la realidad al no hacerlo. Lo más importante es saber, un docente que se interpela, que se pregunta, bueno, ¿qué sabe mi estudiante, cada uno de ellos? ¿Hasta dónde ha llegado? ¿Verdad? ¿Qué sabe sobre determinado objeto de conocimiento? ¿Y cómo poder hacer para llegar a que pueda saber más sobre ese objeto de conocimiento? ¿Verdad? Entonces, ese proceso va más allá de poner una calificación. Se trata de que sean conscientes de su propio aprendizaje. Nada más que de eso. Pero es un camino largo para recorrer y necesitamos ganas, interés, preocupación por el estudiante. ¿Sí? Todo eso necesitamos. Y sé que lo podemos lograr. Así que yo les invito a formar parte de la evaluación formativa. Muchas gracias.